Somos tu voz. Un gusto, un placer tener en los próximos minutos la oportunidad de conversar con Mariela Serrano. Ella es profesora, investigadora y está en estos momentos de titular principal, además en la Universidad Politécnica Salesiana en Ecuador, en Cuenca. Y en ese sentido, y a propósito de eso, hace poco obtuvo un reconocimiento del ranking Stanford University como mejores científicos del mundo, y en el caso de Mariela específicamente, ella, como docente de la UPS, se posiciona en este ranking de mejores investigadores del Ecuador en el puesto 1 en las áreas de inteligencia artificial e ingeniería industrial. Además, ella es la única mujer que forma parte de los investigadores de universidades ecuatorianas con más citas en su campo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mariela. ¿Cómo estás? Un orgullo. Muchísimas gracias por invitarme a conversar un ratito conmigo. Y bueno, siempre es un placer tener los espacios para poder compartir pues todas estas noticias que nos alegran la vida, sobre todo a los venezolanos que estamos en la inmigración, ¿no? Sí, Que no es fácil, como uno siempre dice, no, bueno, voy a comenzar de cero, y así uno haya tenido una experiencia previa, pues sí, realmente hay que comenzar de cero. Entonces, pues todas estas noticias son sumamente halagadoras y pues nos alegran muchísimo, y muestran además que los venezolanos pues en inmigración, los venezolanos en el exterior, pues sí podemos resaltar, sí podemos hacer cosas buenas, y bueno, y hacer país en el país donde uno está, ¿no? Porque al final, pues yo siempre digo que somos ciudadanos del mundo, y en el país donde uno está, pues en ese país hace país de la mejor manera. Sí, sin duda. Bueno, como les tocó a muchos de nuestros, no sé, abuelos, bisabuelos o incluso papás que de esa misma manera llegaron a Venezuela, allí hicieron país. Y tenemos de alguna forma también esa experiencia. Claro, no nos imaginábamos que nos iba a tocar a nosotros, ¿no? Ahora, eres investigadora, veo que estás en el área de la inteligencia artificial, como ya yo planteaba. Cuéntame un poco tu carrera en Venezuela, cómo inicia. ¿Te graduaste en la Simón Bolívar? No, soy graduada de la Universidad de los Ah, Andes. bueno, mucho cuidado. Ah, claro, pero por supuesto. Si es que el punto en común que tenemos tú y yo es otra gocha. Entonces era Exacto. obvio, naturalmente. Claro que sí. Ok, Exacto. Universidad de los Andes, ¿y luego? Sí. Y soy graduada de la Universidad de los Andes, me gradué en el año 94 como ingeniero de sistemas, perdón, en el año 93, disculpa, en el año 93. Y bueno, justamente allí en ese momento, pues mi profesor, mi maestro en aquel momento, que fue mi director de tesis, me dice, oye, mira, ¿sabes que van a abrir unos concursos acá en la universidad para incorporarse como profesores e instructores en el Departamento de Sistemas de Control de la Escuela de Ingeniería de Sistemas? Y yo, ay, bueno, pero no sé, tú sabes, cuando uno recién se gradúa, pues uno como que quiere irse al mundo laboral, al trabajo de campo, ¿no? Y yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Por algún momento, por una situación muy particular, pues decidí quedarme en Mérida, y pues casi que es una cosa medio que de ley, que quien se quede en Mérida, pues normalmente trata de ligarse a la Universidad de los Andes, ¿no? Entonces, bueno, nada, así comenzó entonces en enero del año 94, comienzo muy jovencita, recién graduada, me incorporo como profesora instructora, el primer nivel de todos los escalafones en el Departamento de Sistemas de Control, y bueno, pues ahí comienza mi carrera académica, ¿no? Sin mucha expectativa, en el sentido de que, bueno, ¿qué será esto, no? De la academia, ¿no? Y uno allí pues se entera que no es solamente dar clases, sino que pues hay toda una carrera académica en la investigación que se puede desarrollar si uno así lo desea, ¿no? Y entonces, bueno, de esa manera, inmediatamente me incorporé a mis estudios de maestría, y tuve la oportunidad de justamente allí en los estudios de maestría tener el primer contacto con lo que eran las técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? Mi tesis de maestría, de hecho, toca una de las técnicas de inteligencia artificial como la lógica difusa, y bueno, pues a partir de ese momento continúo pues mi carrera académica para poder seguir desarrollando investigación. Continúo mis estudios de doctorado en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas, el INSA, en Toulouse, en Francia, y allí sigo pues trabajando
en el área de inteligencia artificial, en aquel momento un tema que tenía que ver con aprendizajes reforzados, que también es otra línea de la inteligencia artificial. Y bueno, allí pues tengo la inmensa suerte de poder compartir y poder formar parte del grupo de un centro de investigación de la Universidad de los Andes que se llama Centro de Estudios en Microelectrónica y Sistemas Distribuidos, el CEMISIT, de la Universidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Y bueno, pues ese fue un grupo en el cual básicamente yo agradezco muchísimo porque ahí fue donde yo me pude iniciar en este mundo ya, pues ya con un grado de doctorado, pues ya formalmente, como tú dices, cuando tienes el grado de doctorado ya eres formalmente un par de investigación de alguien. Y bueno, allí pues comencé a desarrollar toda mi carrera de aplicación de sistemas inteligentes aplicadas al control de procesos industriales, básicamente, y supervisión de procesos. Cuando digo esto de supervisión de procesos, pues me refiero a todos los procedimientos que uno hace para poder vigilar y chequear cómo es el desempeño de un proceso de producción desde el punto de vista de sus equipos de planta, y poder ir monitoreando cómo está haciendo ese desempeño con el fin de poder detectar anomalías, que esas anomalías se vayan detectando de manera oportuna, con el fin de alertar de que, bueno, alguna falla está por venir, y esa información pues sube a todo lo que es gerencia de mantenimiento, etcétera, para que se hagan todas las reprogramaciones y ajustes posibles para evitar que las plantas se detengan, ¿no? No, me quedó clarito. Todo lo que me explicaste me quedó clarito. Entendí al pelo. De hecho, estaba leyendo de eso antes de hablar contigo, pues. Casi. Sí, ¿no? Enredado, pero te apasiona. Vigilo los procesos, vigilo los Ajá. procesos. Cómo se están comportando, cómo se están desempeñando. Oye, aquí hay Sí. una señal, una cosita, un datico atípico, que aquí como que puede empezar a estar ocurriendo algo malo, y uno entonces procesa toda esa información y dice, oye, sí, sí es verdad, hay que tener atención, o no, podemos seguir tranquilos con el proceso de producción, que no va a pasar nada, ¿no? Puede ser Y un reporte minoritario, como aquella película de Tom Cruise. exactamente, sí. Y bueno, eso es eso es un tema muy, pues importante a nivel industrial en todo el mundo, porque pues tú sabes que los gastos que se invierten en mantenimiento son uno de los gastos más altos en toda industria, ¿no? Y si además esos fallos o esos comportamientos anormales desencadenan en una parada de la producción, te podrás imaginar los costos que implica eso, ¿no? Para una empresa trabajar en un modo degradado, por ejemplo. Okay. Entonces, nada, eso ha sido, pues, eso ha sido lo que yo me he enfocado en prácticamente toda mi carrera académica, hasta hoy día, que sigo muy enfocada, pero más que todo en una clase de procesos muy particulares o de maquinaria muy particular, que es maquinaria rotativa. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bombas, cajas de engranajes, rodamientos, eso, un montón de dispositivos que están siempre presentes en los equipos que generan energía mecánica, potencia mecánica en los procesos industriales, que bueno, que tienen unas características muy particulares. Entonces ese ha sido mi foco en los últimos 7 años, desde que llegué aquí al Ecuador. Ok, ¿cómo tomas la decisión? Dura siempre, ¿no? Bueno, imagínate, ya casi que dijiste la película. Profesora, con posgrado, con especialización, ibas a ganar en Venezuela, ¿cuánto estarías ganando? $3. En fin, ¿no? Eso por una parte. Era realmente para ti, tú estabas en ese perfil, lo tenías cantado, que tenías que buscarte otro panorama, ¿no? Claro, es exactamente así mismo como lo estás pintando, ¿no? Así mismo, de esa misma manera. Este, pues todos sabemos lo que ha ocurrido en nuestro país, no hay que dar mayores detalles de ello, y pues las universidades han sido una de las instituciones más golpeadas, ¿no? En los últimos años, durante este régimen que tiene Venezuela, y bueno, se golpea por donde más duele, ¿no? Que es el presupuesto. Entonces, básicamente, te estoy hablando posiblemente quizás desde el año 2010 en adelante, ya prácticamente era imposible acceder a fondos siquiera para ir a un congreso, ¿no? Ya eso no existía. Menos pensar en fondos para hacer unos proyectos de envergadura, ¿no? Los fondos que tú podías accesar en aquel momento para hacer proyectos eran unos fondos sumamente mínimos que escasamente alcanzarían para comprarte en aquel momento, no sé, quizás
quizás una impresora y unas resmas de papel, ¿no? Era una cosa pues, sumamente, se degradó muchísimo el tema presupuestario dirigido a investigación, y entonces lo que estábamos en ese medio, pues prácticamente quedamos un poco de mano, ¿no? Atada. Si yo, por ejemplo, hiciera un registro de mi trayectoria desde el año 94, se ve claramente un hueco allí, ¿no? Entre el año 2010, 2011, 2012, de la producción científica, y entonces, bueno, esa es una de las primeras cosas, ¿no? Otra de las segundas cosas, pues evidentemente, como tú ya lo has mencionado, la manera como se fue deteriorando drásticamente el salario de los docentes universitarios en Venezuela, de tal manera que yo en aquel momento, yo llegué a titular en el año 2011 me parece, creo que sí, en el 2011 llegué a titular después de pasar por todos los escalafones, ¿no? Y bueno, en aquel momento mi salario pues no me permitía ni siquiera cubrir una semana de gastos de vida, o sea, comer básicos, comer, Sí, sí, ponerle sí. gasolina. Lo normal, lo Claro, elemental. no, básicamente, ningún lujo, ¿no? Ningún lujo. Entonces, eso también empezó, pues, por supuesto, a hacer mella en la economía familiar. Y el otro tema también muy importante, pues mis hijos, pues yo tengo una niñita ya preadolescente en aquel momento, y yo veía que yo no, así como iba, pues no le podía brindar a ella la mínima calidad de vida que al menos yo tuve, sin ser una persona de ninguna familia pudiente ni nada, normalita. Entiendo, Yo perfectamente. veía que eso yo no se lo iba a poder dar a mi hija en aquel momento, ¿no? A mi hija Sí, más bueno, pequeña. está pintando la realidad de por lo menos 5 millones de personas, ¿no? Que tomaron la Exactamente, decisión de irse. así mismo. Entonces, Totalmente pero fue muy justificado. difícil, no, fue muy Ajá, difícil. Realmente no fue que lo dejé así, me voy y ya, ¿no? claro. Abren acá en Ecuador en el año 2012, abren un programa que se llamaba Prometeo, que era un programa lanzado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación de acá del Ecuador, que era un llamado mundial a reclutar investigadores de todo el mundo. ¿Ok? Investigadores de todo el mundo pues, con ciertas características, con cierto perfil. Y bueno, un día me animé, dije, bueno, voy a aplicar a esto, ¿no? Ya conocía a un par de colegas que habían hecho eso. Claro, un par de colegas quizás con una situación familiar un tanto diferente a la mía. Y bueno, nada, yo apliqué ese programa y bueno, salí pues beneficiada de ese programa el primer año. Eh, Ese programa se podía renovar hasta 3 veces, ¿ok? Salí beneficiada el primer año y entonces yo lo que hice fue que pedí un permiso en la universidad. Yo dije, bueno, yo voy un año, resuelvo algo y me regreso, ¿no? Siempre con la esperanza de que las cosas iban a cambiar, ¿no? Y bueno, de hecho así lo hice, yo no me fui definitivamente de la Universidad de los Andes y yo regresé al año siguiente cuando pues terminé eso, pero bueno, la situación del panorama que estaba en aquel momento, te estoy hablando del año 2015, 2016, era un panorama Todavía peor, todavía peor. bastante, Claro. Este fue era un panorama donde estaba la escasez terrible, sí, bueno, sí, sí. ¿qué te puedo Cierto, contar que sepas, no? claro. ¿Qué te puedo contar que no sepas? Entonces, en aquel momento, incluso todavía con la esperanza de decir, no, esto quizás va a cambiar y yo no me quiero ir de mi universidad, porque tenía ya 23 años de servicio en la Universidad de los Andes, me faltaban 2 años para jubilarme, y yo dije, bueno, voy a intentar pedir otro permiso, a ver si es que puedo ir, culminar mis responsabilidades, obligaciones allá en Ecuador y regresar otra vez y seguir acá y terminar, pues, o sea, incorporarme otra vez a mi universidad. Pero bueno, eso no fue posible en aquel momento y con mucho dolor y con mucho pesar, eso fue como un duelo para mí. Renuncié a la universidad, todo el mundo, mis amigos me decían, ¿cómo estás loca? Tienes 23 años de trabajo en la universidad, ¿cómo te vas a ir así? Y yo dije, pero es Bueno, que la verdad, Mariela, cuenta, siendo muy pragmático, $5. hubieras tenido exacto, ¿cuánto? 1.5 dólares mensuales ahorita como jubilada. O sea, una cosa, bueno, una ridiculez, esa es la palabra. Exactamente, Es la así es. palabra. Sí. Es Entonces, lamentable, es lamentable. cuenta. Ajá. Cuando yo hablo, te dejo de escuchar, así que me voy a quedar calladito. Mira, vamos con la premiación ahora, el reconocimiento más bien en Ecuador y lo que te viene de aquí en adelante, porque siempre este tipo de reconocimiento, bueno, te ayuda, ¿no? Es como un empujón hacia arriba, como un salto.
Claro, sí. A ver, bueno, este año ha sido muy simpático, ha sido muy gratificante porque también hace poquito, hace un mes escasamente, también recibí un reconocimiento que se llama Industry Solutions Award, emitido por la Sociedad Internacional de Ingeniería Industrial y Manejo de Operaciones, también como reconocimiento a mi trayectoria y a mi contribución en el área de ingeniería industrial. Sí, entonces eso me tomó por sorpresa, no, yo no me esperaba eso, pero bueno, fue muy gratificante e inmediatamente ahorita pues aparece esta información de este ranking de Stanford, que es un ranking relativamente nuevo, de hecho no existía ese ranking porque es un ranking que intenta identificar investigadores, o sea, individualidades. Normalmente los rankings que tú ves por allí son rankings de universidades, no de investigadores. Entonces, este es un ranking relativamente nuevo. Esta publicación está publicado en una revista que se llama PLOS Biology. Estuvo publicado ahorita recientemente, a finales del 20, inicio del 21, si mal no recuerdo, que hacía este estudio. Un conjunto de investigadores de la Universidad de Stanford se dio a la tarea de hacer una especie de minería de datos de todas las bases de datos reconocidas o aceptadas en el mundo que de alguna manera registran la actividad individual de cada investigador, que es el Scopus, no sé si tú lo has oído en algún momento, ese índice, el índice Scopus, y entonces estos investigadores hicieron esa minería de datos sobre esa base de datos para identificar varias cosas interesantes, ¿no? No solamente el número de citas que tiene el trabajo de cada investigador y el número de artículos o de papers publicados por el investigador, sino que también toma en cuenta la trayectoria, es decir, el año desde que el investigador identificado empezó a publicar, como también la importancia o el campo en el cual se está desempeñando ese investigador. Entonces es un conjunto de indicadores, una revisión pues bien exhaustiva y sistemática. Yo, la fórmula es una fórmula como de 9 términos ahí para calcular ese ranking, ¿ok? Es una cuestión bien sistemática, la información está públicamente disponible para quien quiera ir a revisarla. Es un paper pues de investigación, un artículo de investigación. Y entonces, en este caso, pues se organiza por países, ¿sí? Y bueno, en el caso pues de Ecuador, pues sorpresa, yo aparecí allí, ¿no? A mí me llama un amigo y me dice, mira, estás en este ranking. Y yo, ¿qué ranking es ese? Nos ponemos a investigar, ¿no? Y nos Ok. ponemos, sí, nos ponemos incluso a investigar cómo otras universidades en el mundo han hecho publicidad sobre la importancia de que sus investigadores estén en ese ranking, ¿no? Entonces, bueno, pues una linda sorpresa aparecer no solamente en el año 2019, sino en el año 2020 también. Los criterios para el año 2020 consideran otros elementos y entonces en el ranking del año 2020 entraron, al primer año entramos 14, el segundo año entramos 19 por parte de Ecuador. Y bueno, pues nada, además lo súper gratificante es que justamente soy la primera en el área de inteligencia artificial de ingeniería industrial, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, solamente aparecen 2 mujeres en ese ranking. Sí, y por el otro lado estoy en el 2019 en el top 5 y en el 2020 en el top 10 de los investigadores más citados en el área, ¿no? Wow. Eso es también muy importante, en el área de Claro, inteligencia. naturalmente, eres referencia, pues. Exacto. Eres una influencer entre los investigadores. No, bueno, no sé, quizás, no lo sé. Sí, siempre es bueno darle términos y nombre a las cosas, ¿no? Está bien, Sí, perfecto, magnífico. Yo lo celebro mucho, me encanta. Gracias por habernos regalado estos minuticos, Mariela, que sé que, no, bueno, siempre vives también muchísimas ocupada. gracias, muchísimas gracias. Ha sido realmente, como te digo, pues muy gratificante haber salido pues en ese ranking, ser mujer además. La mayoría de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, pues en el mundo están dominadas mayormente por hombres, sea en la academia que en la parte profesional. Las estadísticas son muy claras en ese sentido.
escasamente en promedio menos del 30%, por ahí entre 25 y 28% son mujeres desempeñándose en estas áreas. Entonces, también pues he tenido a lo largo de mi carrera pues la suerte o digamos la gracia de poder estar siempre entre hombres, pero siempre entre hombres que me han mirado como un par y que me han reconocido mis resultados indistintamente de mi género, cosa que es muy importante también, ¿no? Eso también hay que mencionarlo, porque pues a veces, como dice uno, a veces se pisan la manguera entre las gentes para que no se visibilicen los resultados de alguna u otra persona. Y pues yo he tenido la oportunidad de estar en contextos masculinos mayoritariamente en mi grupo de investigación. En Venezuela, la Universidad de los Andes era prácticamente la única mujer a nivel de docentes, prácticamente, quizás había un par de colegas más, pero que no eran de la Universidad de los Andes, y aquí es lo mismo también, soy prácticamente la única mujer en el medio del resto de compañeros que están en el grupo de investigación. Entonces, esa es otra cosa que también es muy interesante, porque muestra que también las mujeres pues podemos tener trayectorias interesantes, aportar y estar en igualdad de condiciones que el otro sexo, ¿no? Quizás no en igualdad de oportunidad, como te decía, pero sí definitivamente en igualdad de condiciones para ser igualmente exitosas, tener resultados poderosos y resultados además reconocidos a nivel internacional. Bueno, muchísimas gracias por los minutos que nos has entregado. Sé que vas a ser además ejemplo de muchas personas que pueden estarte viendo en este trabajo y en tu trayectoria en línea general. Muy amable. Gracias, Mariela. Gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Somos tu voz.